Antes de proceder a la resolución de la máquina vulnerable Unit de la plataforma vulnix.com, se van a repasar los conceptos de bind shell y reverse shell. Cuando hablamos de una shell, estamos hablando de un código o un programa que le va a permitir a un atacante la ejecución de comandos en un dispositivo. Cuando hablamos de una bind shell, nos estamos refiriendo a que un atacante ha conseguido instalar un determinado software en el equipo víctima. Ese programa se pone a la escucha en un puerto del equipo víctima y es el atacante el que inicia la conexión hacia ese servicio remoto. El primer paquete de esta comunicación lo lanza el atacante y el equipo víctima ha levantado una aplicación que ocupa un puerto que está a la escucha. Podemos pensar por ejemplo, en un servidor tradicional como el SSH. El SSH está escuchando en un puerto a la espera de que desde otro equipo remoto se inicie una conexión. El problema de las bind shell es que en sistemas donde se utilicen firewalls, cortafuegos, es más que probable que las conexiones entrantes procedentes de redes de las que no nos fiamos sean cortadas, con lo cual, aunque en el equipo víctima haya una aplicación a la escucha, cuando el atacante inicia la conexión hacia ese programa, el firewall la va a cortar por no estar autorizada. Aquí es donde entra en juego el concepto de reverse shell. Si el firewall, que está configurado normalmente para ser muy estricto con el tráfico de entrada, resulta que en el tráfico de salida, es decir, el tráfico que se genera dentro de la organización y del que al principio yo me fío más, pues es más que probable que esos firewalls, si no están bien configurados, se fíen demasiado del tráfico que se inicia desde dentro y permita el establecimiento de conexiones hacia el exterior. Por ejemplo, un uso legítimo sería que un equipo interno de una organización inicia una conexión hacia el exterior para hacer una consulta DNS. Los adversarios se pueden aprovechar de esta configuración para instalar algún programa en el equipo víctima de forma que cuando se ejecuta ese programa, por ejemplo por una tarea programada todos los días a las 23 de la noche, ese programa inicia una conexión hacia un equipo externo y ese equipo externo es el equipo del atacante donde tiene una aplicación a la escucha. Esta aplicación a la escucha está esperando a que el equipo víctima lance esa conexión autorizada por el firewall porque se fía, porque es una conexión iniciada desde un equipo interno. Esa conexión se inicia hacia afuera y el equipo del atacante recibe esa conexión y el programa lo que le envía es una línea de comandos, de forma que el atacante puede ejecutar comandos en el equipo víctima, pero lo interesante está en quién inicia estas conexiones y cómo en función de la configuración de los cortafuegos se van a bloquear o se van a autorizar. Ejemplos de reverse shell hay un montón. En la página de internas All the Things, Payload All the Things, vamos a encontrar un montón de ejemplos aprovechándose del Bash, aprovechándose de Netcat, de Showcat, incluso de lenguajes de programación que pueden estar instalados como Python, el Perl o PHP. Un tipo muy especial de shell son las web shells. Esto aparece recogido en la matriz Mitre y básicamente una web shell consiste en un archivo escrito en un lenguaje de programación que entiende un servidor web, puede ser PHP, puede ser ASP, puede ser JSP, Python, Ruby, Perl, etc. La idea es que ese archivo que va a entender el servidor web, de alguna forma el atacante lo tiene que subir al document root, es decir, a la carpeta donde están los archivos que sirve el servidor web. Esta subida se puede hacer mediante algún protocolo de transferencia de ficheros, FTP, SMB, copia segura, SCP, etc. Se pueden subir también abusando o aprovechándose de formularios de una aplicación web o incluso de vulnerabilidades de una aplicación web, como puede ser la de inyección de comandos, o también abusando de algún método peligroso HTTP, como puede ser el método PUT, que permite subir ficheros a un servidor. Vale, una vez que el atacante ha subido
ese fichero de código al servidor web, lo que tiene que hacer es solicitar su ejecución mediante una petición HTTP o HTTPS normal. Cuando esta petición le llega al servidor web, el servidor web va a leer ese fichero de código y va a proceder a su ejecución. Lo que va a conseguir el atacante puede ser, por ejemplo, la ejecución de comandos del sistema. Hay que indicar que las web shells en sí mismas no pueden atacar ni explotar vulnerabilidades de aplicaciones web. Una web shell siempre es el segundo paso en un ataque. Es decir, si en un servidor web aparece una web shell, hay dos problemas. El primer problema es que hay una vulnerabilidad que le ha permitido al atacante subir ese fichero malicioso, y luego el otro problema es que tienes una web shell que puede ser abusada por un atacante pues para ejecutar acciones en el sistema. A la hora de clasificar las web shells podemos clasificarlas en varios tipos. Los principales serían estos dos. El primer tipo, web shells pensadas para la ejecución de comandos o incluso como extras la gestión del sistema de ficheros, administración de bases de datos, etc. Aquí tienes un ejemplo muy sencillo de una web shell simple PHP backdoor que aparece en Kali Linux, y es un ficherito PHP que está a la espera de que le pasen en la URL un parámetro, el parámetro CMD, y en ese parámetro CMD lo que se espera es recibir un comando del sistema. En este ejemplo tenemos el comando cat/tc passwd, es decir, quiero leer el fichero de usuarios del sistema, y lo que va a hacer esta web shell es simplemente el comando que se le pasa a través de este parámetro, lo va a ejecutar utilizando la función de PHP, la función system, que permite ejecutar comandos del sistema. Si un atacante ha conseguido subir esta web shell, lo único que tiene que hacer es especificar en la URL el comando ejecutar. El servidor víctima, servidor web, va a ejecutar ese comando del sistema operativo, evidentemente con los permisos del usuario con el que está corriendo. En este caso, el fichero de contraseñas sí tiene permisos de lectura y nos lo proporcionaría. Otro tipo de web shell muy importante es una web shell de tipo reverse shell. La idea es la que vimos antes. Por un lado, al ser una web shell, el atacante tiene que conseguir subir al document root del servidor web víctima ese fichero. Ese fichero va a estar personalizado para tener los datos de la máquina del atacante, es decir, la dirección IP y el puerto donde el atacante se pone a la escucha, a la espera de recibir la línea de comandos. Y lo que hace el atacante es, una vez subido y configurada la web shell, él se pone a la escucha en esta dirección IP y en el puerto correspondiente, solicita al servidor web la ejecución de esa página web, el servidor web ejecuta el código, en este caso PHP, de ese fichero, y lo que se consigue es que el servidor web inicia una conexión hacia la máquina del atacante, al puerto indicado y la dirección IP indicada en la web shell, y le proporciona al atacante una línea de comandos. De forma que el atacante va a tener una línea interactiva, una línea de comandos interactiva, donde ejecutar comandos en el sistema. Yendo a la máquina Unit, una vez importada en el sistema de virtualización, en mi caso VirtualBox, en una configuración de red a la que la máquina Kali Linux pueda tener acceso, lo primero que tengo que hacer es descubrir cuál es la dirección IP de esa máquina. En mi caso, las máquinas vulnerables las tengo en un rango de direcciones IP que van de la 150 a la 254. Con lo cual, utilizando bien Nmap, utilizando ARPSCAM o NetDiscover, hago un barrido en ese rango de direcciones IP y descubro que me aparece un equipo en la dirección 56.238. Una vez que tengo localizada la máquina Unit, lo que voy a hacer es hacer un análisis con Nmap de los puertos que tiene abiertos esa máquina, hago un escaneo, un SIM-SCAN de todos los puertos TCP de la máquina Unit,
y al cabo de unos segundos me van a salir pues que esa máquina tiene el puerto 22, el puerto 80 y el puerto 8080 abiertos. Vale. Una vez que tengo descubierto los puertos, lo que puedo hacer es un análisis más exhaustivo donde me interesa descubrir la versión del sistema operativo, descubrir qué versiones de las aplicaciones o qué información me pueden proporcionar Nmap de estas aplicaciones y ejecutar también scripts por defecto, los scripts de Nmap por defecto para esos servicios. Lo que voy a especificar son los puertos 22, el puerto 80 y el 8080 que están abiertos y por ejemplo el puerto 23 que está cerrado para facilitar la detección de la versión del sistema operativo. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero se debería hacer también una exploración de los puertos UDP. Recordar que los puertos TCP y los puertos UDP, aunque tengan el mismo número de puerto, pueden correr aplicaciones diferentes. Con lo cual sería necesario también hacer una exploración de los puertos UDP para ver si hay alguna aplicación que habría que investigar por si tuviese alguna vulnerabilidad. Bueno, en este caso esta máquina, y por ahorrar tiempo, no lo vamos a hacer. Y aquí descubrimos que el puerto 22 está corriendo una versión del servidor OpenSSH, la 9.2 Debian, por el banner, con lo cual podemos ya deducir que esta máquina es una máquina Linux que seguramente corra una distribución tipo Debian. El puerto 23 ya sabíamos que estaba cerrado. El puerto 80 está corriendo un servidor Nginx versión 1.22.1. Por aquí me da, bueno, pues como que aparece un mensaje de medio no soportado. En el puerto 8080 parece que corre el mismo servidor web, también me sale el mismo mensaje, pero me aparece esta información que es bastante interesante, que el servidor web en el puerto 8080 tiene habilitados dos métodos potencialmente peligrosos, que son el put y el move. Bueno, vamos a profundizar en unos minutos en este tema. Lo que voy a hacer es, ya que esta máquina tiene el puerto 22, voy a hacer una pequeña enumeración del servicio SSH para descubrir qué tipos de autenticación permite ese servicio. Utilizando el script de Nmap SSH out methods, voy a descubrir que esta máquina permite dos métodos de autenticación, por contraseña y por clave pública. Si la autenticación por SSH está permitido con el uso de contraseñas, esto me va a permitir más adelante, si fuese el caso, realizar un ataque de fuerza bruta. Tendría que descubrir qué usuario, tendría que utilizar un diccionario para lanzarlo. Pero eso sería en principio el último recurso. Los ataques de fuerza bruta son lentos, dejan muchos rastros, es decir, son muy fáciles de detectar, y si las contraseñas usadas en la organización son seguras, tienen muy pocas probabilidades de éxito, con lo cual digamos que es el último cartucho a usar. Con respecto del servicio web que escucha en el puerto 80 y en el 8080, también vamos a hacer una pequeña enumeración. Lo primero que podemos hacer es una enumeración manual. Es decir, accedo al puerto 80, me da este error, y si accedo al puerto 8080, también me da el error 415 de tipo de medio no soportado. Este error 415 normalmente está asociado a que se le hace una petición al servidor web enviando, solicitando algún tipo de recurso que el servidor no entiende o que no está autorizado a gestionar. Vale, podemos hacer una revisión con el programa WhatWeb del puerto 80, a ver qué información nos proporciona, y luego lo vamos a repetir para el puerto 8080.
Aquí vemos que obtenemos la misma información, es un servidor Nginx 1.22.1 y por aquí, pues bueno, nada relevante. Si repetimos el análisis para el otro puerto, el 8080, la información que vamos a obtener pues va a ser parecida. Nos voy a decir que es el servidor Nginx y por aquí, pues nada, el error este de medio no soportado. ¿Qué métodos soporta el servidor web? Bueno, pues podemos utilizar el script de Nmap de métodos HTTP y aquí aprovechamos y le ejecutamos el script para que de golpe nos analice los puertos 80 y el 8080. Y aquí nos va a confirmar que en el puerto 8080 tenemos habilitados varios métodos y dos son potencialmente peligrosos, el put y el move. En cambio, en el puerto 80 tenemos métodos no peligrosos. Cuando hablamos de métodos HTTP nos estamos refiriendo a métodos, es decir, lo puedes interpretar como órdenes que el cliente le pide al servidor web. Los métodos más normales son el get y el post para solicitar recursos al servidor web, páginas web, y el post típicamente para subir, pues por ejemplo, información a través de formularios. Esos métodos no se consideran peligrosos. Tampoco se considera peligroso el método get, donde simplemente solicito al servidor web un recurso, pero no me interesa el contenido del recurso, sino simplemente ver las cabeceras. O el método option, donde le puedo preguntar al servidor web qué métodos están habilitados para ese recurso. El get, el post, el get y el options no se consideran peligrosos. El put y el move sí. El método put se emplea para subir ficheros a un servidor o para actualizar algún recurso en el servidor, y el método move me permite mover un recurso, por ejemplo cambiándolo de nombre, ¿vale? Sería el equivalente a hacer una copia de un fichero y luego borrar el antiguo. Para ir rápido en la resolución de la máquina, siendo más sistemáticos, habría que buscar posibles vulnerabilidades a esta versión de Nginx. Vamos a hacer, por si acaso hubiese por ahí algún contenido, alguna URL interesante en este servidor web. Voy a hacer un fuzzing utilizando ffood. Lo voy a hacer del servidor web, en principio más interesante por el tema del método. Simplemente utilizando fuzz u otro programa como dirb o dirbuster, yo lo que voy a hacer es un barrido buscando pues recursos, carpetas, ficheros. Vamos a buscar, por ejemplo, aparte de directorios, ficheros con extensión PHP, HTML, por ejemplo .zip o por ejemplo .back, ¿vale? De copias de seguridad. Todo esto va a estar automatizado, con lo cual lo lanzamos y ffood se va a poner a trabajar. Bueno, son un montón de solicitudes y aquí me parece que me equivoqué, era el 238. Vale, ahí están lanzando las solicitudes. Bien, mientras lanza las solicitudes ffood, vamos a hablar un poco del método put y del método move. Put me va a permitir subir ficheros. ¿Cómo puedo subir ficheros con el método put? Bueno, existen distintos programas a estas alturas de curso y no hemos visto todavía auditorías web. Vamos a poder utilizar programas como dirbuster o zapproxy para hacerlo, pero también tenemos a nuestra disposición un comando que es el curl, un cliente de línea de comandos. Bueno, si buscáis en el manual del curl, por ejemplo, la opción -t mayúscula, pues aparecerá por ahí en algún lado. Ya me la pasé.
si aparece por aquí. La opción T mayúscula me va a permitir subir ficheros directamente al servidor web utilizando el método put. Vale, cur-t, nombre del fichero local que tengas en tu máquina, en este caso en la máquina auditora, y luego la ruta donde lo quieres subir. Cur-t me va a utilizar el método put. Aparte de la opción "-t", existe la opción "-x". La opción "-x" en cur me va a permitir especificar qué tipo de método quiero utilizar para comunicarme con ese servidor web. Entonces, esto lo podéis hacer de dos formas. Si utilizáis el cur-t, fichero que tenéis en local y lo subís al servidor, o cur-d, con los datos que queréis subir, y luego la opción "-x" de cur indicando el método put. Para ponerlo de ejemplo, lo vamos a hacer de dos formas. Bueno, el barrido de exploración hecho con ffood para el servidor web puerto 8080 no encontró nada. Si lo hacéis para el puerto 80 tampoco vais a encontrar información relevante. Bueno, lo que voy a hacer yo ahora es generar un fichero. Por ejemplo, voy a crear un fichero que voy a llamar hola.php y aquí voy a meter pues un código PHP sencillo. PHP info. Esta es la típica página de PHP info que devuelve información de la instalación de PHP del servidor. Podíais crear este fichero o podíais crear un fichero de texto normal. Cualquier cosa, cualquier fichero que tengáis, porque lo que me interesa ahora es ver si yo puedo subir el fichero. ¿Cómo puedo hacer una prueba de subida de ficheros? Bueno, pues simplemente cogiendo y ejecutando cur-t mayúscula, es decir, quiero subir un fichero utilizando el método put, nombre de mi fichero, y luego aquí el servidor web, en mi caso, corre en el puerto 8080 de la máquina 238 y le doy a subir. ¿Qué es lo que me da? Bueno, pues me da un error. Bien, puedo repetir esta jugada de intentar subir ficheros con otras extensiones. Puede ocurrir que el servidor web esté configurado para permitir la subida de algunos ficheros, de algunas extensiones, y en cambio de otras no. De hecho, el error que nos daba antes, el error 415, voy a mover mi fichero a esta nueva extensión y ahora pruebo. Me dice medio no soportado. Podría probar en vez de PHP 5, pues PHP 7 y probar a subirlo. ¿Por qué estoy probando PHP 5, PHP 7? Bien, pues porque los ficheros, por ejemplo, PHP, los servidores web son capaces de interpretar varias extensiones. Puede ocurrir que el servidor web esté configurado para no permitir la subida de ficheros .php, pero sí otras extensiones que luego sí se van a poder ejecutar. Bien, este proceso, como estáis viendo, es un proceso manual. Yo lo estoy haciendo a mano, simplemente cogiendo mi fichero de ejemplo y cambiándolo. PHP a PHP 5, PHP 7 a PHP hard, y aquí pruebo a subirlo y en este caso me está dando errores. La forma correcta de hacer esto sería automatizar este proceso mediante un programilla que coja un fichero de ejemplo y luego pruebe a subir pues distintas extensiones. Por ejemplo, yo puedo coger y decir, vale, pues los PHP parece que no me funcionan. Bueno, pues voy a probar, por ejemplo, a subir ficheros .png.
voy a comprobar a ver si me deja subir imágenes, o lo que aparentemente es una imagen, y me vuelve a decir que no. Podía probar con PNG, podía probar con GIF, podía probar con JPG, podía probar, por ejemplo, a intentar subir ficheros con extensión .zip para ver si me permitiese subir ficheros comprimidos, y nos volvemos a encontrar que sale el mismo error. Vale, lo ideal de esto es, ya que vemos de que podemos subir ficheros, automatizar esta subida mediante un programilla. En unos minutos os pongo un ejemplo de con un comando en bash cómo se podría hacer. Bueno, lo que sí nos va a funcionar es, probando extensiones, nos va a permitir el servidor, porque está configurado, subir ficheros de extensión .txt. Aquí no me dio error. De hecho, si voy al servidor y ahora solicito el recurso hola.txt, lo veo aquí. Vale, aquí tengo un problema. Si he descubierto que puedo subir ficheros con extensión .txt, pero a mí eso no me vale de nada, porque cuando lo solicito con un navegador, lo que ocurre es que simplemente me muestra el contenido, no me ejecuta el código de PHP. Vale, pero aquí viene la otra parte. Si recordamos, cuando hicimos la enumeración del puerto 8080, me decía, tienes dos métodos potencialmente peligrosos. Uno es el put, que te permite subir ficheros al servidor, y otro es el move, que te permite cambiarlo, moverlo. Entonces, fijaros, yo he conseguido subir un fichero txt que realmente contiene código PHP, y ahora, si abuso del método move, lo que voy a poder es cambiar este fichero de extensión .txt a uno de extensión, por ejemplo, .php, y comprobar a ver si se ejecuta. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer ahora es utilizar otra vez el curl. Vale, esto que yo estoy poniendo aquí realmente ha tenido un trabajo previo de investigación de opciones de cómo subir ficheros con curl y de cómo utilizar, pues por ejemplo, el método move. Para utilizar el método move, yo lo que tengo que hacer es curl, opción "-x", indicar el método, y el método move me obliga a añadir una cabecera donde se indica la nueva ubicación del recurso que a mí me interesa mover. Entonces, básicamente es indicarle que en el servidor web hay un recurso que se llama hola.txt, y utilizando el método curl, yo quiero que este recurso hola.txt se mueva a este nuevo destino que está en la raíz y se llame hola.php. Vale, si todo fue bien, ahora cuando yo solicite el recurso hola.php, el método move hizo su magia, y lo que era un fichero .txt con código PHP que no se daba ejecutado, gracias a move se le cambia la extensión, y ahora el servidor web sí es capaz de reconocer ese fichero como un fichero PHP y ejecutar su código. En este caso, pues bueno, me da información general de la instalación de PHP. Vale, llegado a este punto, ¿qué tenemos? Dos métodos vulnerables HTTP, el put y el move, que me permiten subir ficheros de extensión PHP que el servidor Nginx los va a ejecutar. Y en este momento es cuando podemos recuperar la idea que tenemos de una web shell, donde una web shell es simplemente un fichero escrito en un lenguaje de programación que el servidor es capaz de interpretar y ejecutar, con lo cual, si yo consigo subir una web shell al servidor, voy a poder ejecutar comandos en el sistema. Web shells en una máquina Kali Linux, o también hay un montón de ellas disponibles en repositorios de GitHub públicos. Kali Linux tiene una colección de web shells
en distintos lenguajes de programación. No estoy limitado a PHP. Yo tengo que utilizar una web shell basada en un lenguaje de programación adecuado al que es capaz de interpretar el servidor web que estoy atacando. En mi caso era un servidor PHP y aquí vemos que hay varias web shells. Esta simple backdoor PHP es la que os ponía yo en el ejemplo durante la explicación inicial, donde a través de un parámetro CMD se le indica el comando ejecutar y lo ejecuta en el servidor y te muestra por pantalla el resultado. Pero la que yo voy a utilizar es esta, PHP reverse shell.php. Esta es una web shell de tipo reverse shell. Cuando yo la suba al servidor tras personalizarla con los datos de mi máquina atacante y solicite su ejecución, voy a obtener una línea de comandos. Entonces voy a hacer una copia para personalizarla. Vale, la copio aquí en mi carpeta personal y la voy a editar. Como os dije en la explicación, la reverse shell la tengo que personalizar con los datos de la máquina del atacante, es decir, la dirección IP del atacante, que en mi caso es la IP 100, y luego un puerto donde se va a poner a la escucha el atacante. Puede ser el 1234, puede ser el 80, el 443, cualquier puerto que vosotros consideréis que esté libre en vuestra máquina, y en el caso de que hubiese un firewall, pues que ese firewall no lo bloquee, ¿vale? Vamos a comprobar que efectivamente mi máquina tiene la IP 56100, ya he personalizado la web shell y, por ejemplo, pues bueno, puerto, por cambiar y que veáis algo distinto, pues en vez del 1234, pues el 444. Grabo los cambios y ahora lo único que tengo que hacer es conseguir subir este fichero al servidor web víctima. Ojo, el servidor web víctima no permite subida de ficheros .php, con lo cual, bueno, hago un copy o un move. Yo lo que voy a hacer es copiar esto a un fichero de extensión .txt, y este fichero sí ya lo puedo subir, por ejemplo con el cur, como hacíamos antes, con la opción "-t", fichero ref.txt, y ahora aquí pues la dirección de mi máquina vulnerable, puerto 8080. Bueno, con esto ya estaría, ¿no? Ref.txt, por ejemplo, y lo subo. Podemos comprobar que hemos subido eso, ¿vale? Pero como antes, esto es un fichero txt que el servidor web no va a ejecutar, simplemente muestra el contenido. Y aquí venía la otra parte. Ese fichero .txt lo voy a cambiar a un fichero ref.php para que nuestro servidor web lo vea como un fichero ejecutable y lo ejecute. Vale, entonces en principio ya lo tenemos. Antes de solicitar al servidor web la ejecución de ese ref.php, tengo que preparar la máquina atacante para recibir la línea de comandos que me va a enviar la máquina vulnerable. Vale, para eso puedo utilizar un netcat. Yo voy a utilizar la implementación en cat de Fyodor, del autor de Nmap. Tengo que poner el netcat a la escucha en el puerto que yo configuré en la web shell, en mi caso era el 4444, lo pongo a la escucha y ahora simplemente tengo que solicitarle al servidor web la ejecución de esa reverse shell. Vemos que el servidor web, bueno, el navegador está como que no termina de cargar la página. Eso es que le ha solicitado al servidor web la ejecución de la reverse shell. No me va a salir nada por pantalla en el navegador, pero sí he obtenido una línea de comandos. Aquí puedo ver que netcat ha recibido una conexión procedente desde la máquina 56238, la máquina vulnerable unit,
me está diciendo que soy el usuario con el UID 33, 3w-data. De hecho, yo puedo ejecutar comandos. id, whoami, pwd, ls. Se están ejecutando comandos en la máquina unit, en la máquina remota. Estoy en la IP 56238. ¿Qué problema tiene esta línea de comandos, esta shell que yo he recibido? Bueno, pues que es una línea de comandos muy básica. No hay completado, es decir, no hay tabulación, no tengo histórico y corro un serio peligro si en algún momento ejecuto la combinación de teclas Control-C, que pierdo la conexión. Entonces esta línea de comandos no interactiva no me permite editar ficheros, no me permite, por ejemplo, ejecutar un comando en el que se me pide que meta la contraseña. Es una línea, una shell no interactiva. ¿La puedo mejorar? Sí, se puede mejorar. El proceso de estabilización de la shell, bueno, es un poco repetitivo, se puede hacer de varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es lanzar el comando script diciéndole, bueno, pues que quiero ejecutar esta terminal, el /bin/bash. Bien, a continuación, para ya tener una terminal completa, interactiva, con histórico, autocompletado y que no se me aborte la conexión al hacer accidentalmente un Control-C y que además me permita editar ficheros o meter contraseñas, lo que voy a hacer es pasar esta conexión a segundo plano con Control-Z, no Control-C, Control-Z. Vale, ahora voy a mirar información acerca de la terminal que hay en mi máquina. Sobre todo me interesa el número de filas y columnas para luego hacerla bonita en la máquina remota. Vale, y una vez que ya tengo esos datos, lo que voy a ejecutar es un stti raw-echo y luego vuelvo a recuperar ese proceso que estaba en segundo plano. Vale, le doy a Enter, vuelvo aquí. Lo que he evitado ahora es como un eco en los comandos, que cuando yo ejecuto un comando aquí me aparezca, digamos, el comando repetido en pantalla. Vale, una vez que ya tengo esto, lo que tengo que hacer es indicar, pues bueno, por ejemplo, el tipo de terminal que quiero en la máquina remota, y por si me pongo a editar ficheros voy a decir pues que trabajo con este número de filas y columnas. Bueno, pues ahora ya tengo una terminal interactiva de verdad. Voy a poder limpiar la pantalla, voy a poder tener un histórico de comandos, ¿vale? Con las flechas para arriba, voy a poder tener autocompletado y voy a poder editar ficheros. Bueno, llegados a este punto, es interesante el darnos cuenta que tenemos acceso en la máquina. Y si queremos tomar el control total de la máquina, voy a tener que hacer una escalada de privilegios. Cuando hablamos de escalada de privilegios, tenemos que distinguir entre dos tipos: la escalada de privilegios horizontal y la escalada de privilegios vertical. Cuando hablamos de una escalada de privilegios horizontal, estamos hablando de que hemos conseguido acceder a una máquina como un usuario no privilegiado y nos vamos a mover hacia otro usuario no privilegiado. Este ejemplo, pues bueno, estoy en una máquina, he entrado con un usuario que se llama Joel, no tiene permisos de administrador, es decir, tiene un acceso restringido al sistema, es decir, no va a poder instalar software, no va a tener acceso a la creación de usuarios, no va a poder añadir programas o borrar programas. Sí va a poder trabajar pues con sus datos, va a poder crear datos en sus carpetas con sus permisos, va a poder utilizar cierto software o hardware del equipo. Es un usuario normal que no tiene privilegios de administrador. Pero en la escala de privilegios a veces me interesa pasar de ese usuario no privilegiado a otro usuario no privilegiado. ¿Por qué? Bueno, porque consiguiendo acceder, en este caso como usuario Mateo, pues a lo mejor consigo descubrir credenciales de este usuario Mateo. Nombre de usuario, contraseña, hashes que tenga guardados en sus documentos, claves SSH que le permiten acceder a otros recursos,
También voy a poder acceder a los datos de ese usuario, por ejemplo a documentos, a imágenes, y también muy interesante, que va a ser lo que ocurra en esta máquina, voy a poder heredar sus funcionalidades, o si tiene algún permiso especial ese usuario Mateo, si yo consigo convertirme en Mateo, voy a poder usar esa funcionalidad o aprovecharme de esos permisos especiales. Eso sería una escalada de privilegios horizontal. Cuando hablamos de una escalada de privilegios vertical, estamos hablando de pasar de un usuario con un acceso restringido a un usuario privilegiado, es decir, con acceso completo en el sistema. En una máquina Linux, como en nuestro caso, será un usuario, por ejemplo, root. Si estamos hablando de una máquina Windows, estaríamos hablando de conseguir un usuario de tipo administrador o el usuario system. Estamos hablando de un acceso total, es decir, voy a poder acceder a la instalación o borrado de programas, voy a poder crear, eliminar o modificar cuentas de usuario, voy a poder crear, acceder, modificar o borrar datos de usuarios o del sistema, voy a tener un control total del hardware del sistema, voy a tener un acceso total a la red y a las utilidades de red, de networking, voy a poder crear o gestionar procesos del sistema o de otros usuarios, es decir, puedo coger y matar algún proceso del sistema o algún proceso de otro usuario. Vale. ¿Cómo se tiene que hacer una escalada de privilegios? Bien, pues una vez que tú estás dentro de un sistema, volvemos a empezar con el proceso de numeración. El proceso de numeración básicamente consiste en descubrir toda la información que puedas del sistema. Vamos a hacer una numeración manual rápida. En temas posteriores del curso vamos a hacerlo con herramientas automatizadas, pero lo mínimo debería ser quién soy, esto ya lo vimos antes con whoami, ID, a qué grupos pertenezco. Aquí veo que soy un usuario que en principio es el usuario con el que corre el servidor web, no es un usuario privilegiado, no pertenece a ningún grupo de interés, como por ejemplo el grupo sudo, el grupo ADM. Vale, entonces ya sé quién soy. Lo siguiente que puedo ver es dónde estoy. Bueno, en este caso estoy en la raíz. ¿Qué hay por ahí alrededor mía? Puedo hacer un ls. Puedo también preguntarme, soy un usuario del sistema, ¿y quién más está conmigo en el sistema? Pues por ejemplo, haciendo un ls a la carpeta /home, que es donde típicamente están los directores personales de los usuarios. Vemos que además, en este caso, el usuario Jones no me permite ver su contenido. ¿Vale? Puedo hacer un cat del /tc passwd para ver si hay más usuarios por ahí. Bien, en principio, usuarios normales que tienen UIDs por encima del 1000, no hay más que el usuario Jones. Vale, entonces ya sé quién soy, ya sé con quién estoy. Es muy interesante también saber, y tengo algún privilegio especial. Es decir, yo como usuario tsuw-data puedo ejecutar algún comando con algún privilegio. Bien, pues en el caso de los sistemas Unix típicamente se utiliza el comando sudo para elevar privilegios, y con sudo-l se me proporciona el listado de comandos que el administrador me ha autorizado a ejecutar y con qué permisos. ¿Vale? Sudo, recordad que me permite a mí como administrador permitir a otros usuarios la ejecución de comandos normalmente como usuarios privilegiados, pero también me permite ceder a otros usuarios la ejecución de comandos no como root, sino como otro usuario. En este caso me dice que el usuario tsuw-data puede ejecutar este comando como usuario Jones. Bien, en el caso de que nos encontremos con alguna situación como esta, hay una página GTF o Beans que recoge un listado de binarios típicamente instalados en la mayor parte de las distribuciones Linux, que en función de los permisos de ejecución me van a permitir hacer cosas para las que en principio uno no pensaría que están preparados. En el caso de este comando, hay una entrada en GTFOBINS que me dice que el comando xargs me va a permitir obtener una línea de comandos, una shell, e incluso, si me permiten ejecutarlo con sudo, voy a poder ejecutar esa shell con privilegios del administrador que me deje. Bien.
traduciéndolo a algo sencillo, abusando del comando xargs, yo voy a poder abrir una terminal, una línea de comandos, como usuario Jones. Estoy haciendo, en principio, una escalada horizontal de privilegios, porque el usuario Jones no tiene pinta de ser un usuario privilegiado. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, pues copiar esto de aquí y adaptarlo a mi situación. Bueno, mi situación es la siguiente. Sudo -u Jones a mí me permiten ejecutar comandos con sudo, no como administrador, solamente como usuario Jones. Ejecuto el comando xargs y, bueno, la terminal que quiero obtener es una /bin/bash. Le doy a enter y ahora fijaros, ¿quién soy? Pues soy el usuario Jones. ¿Cuál es mi número de identificación? Bueno, mi número de identificación y los grupos a los que pertenezco. Comando ID. Bueno, aquí me sale lo mismo de antes. No pertenezco a ningún grupo especial. ¿Dónde estoy? Bueno, pues ahora que somos el usuario Jones, vamos a movernos a nuestra carpeta personal y vamos a ver lo que hay. Vale, en este caso tengo por aquí varios ficheros. Esta es una de las flags que me pide la resolución de esta máquina. Simplemente sería hacer un cat a este fichero para ver su contenido y no aparece en principio mucha más información relevante. El histórico de comandos del usuario Jones lo tiene redirigido a /dev/null, con lo cual solamente veo lo último que yo escribí. Bien, pues hago como antes. Ya sé quién soy, ya sé dónde estoy. De antes también sé los usuarios que hay en el sistema. ¿Tengo algún privilegio? Sudo -l. Y ahora aquí me dice sí, puedes ejecutar como root el comando su. Bien, esto quiere decir que me va a permitir promocionar a root utilizando el comando su. Bueno, a root o cualquier otro usuario. Sudo su-root. En cuanto lo ejecute, ahí ya descubro que he hecho una escalada de privilegios vertical porque soy el usuario root y puedo ver el contenido de la carpeta del usuario root y en concreto el fichero root.txt, que es la flag con la que demostraría que pues completado la máquina porque he tomado el control absoluto de la misma. Y con esto se acabaría la máquina unit. Volviendo a algo que hicimos antes, que estaba pendiente, ¿puedo automatizar el tema de la subida de ficheros? Sí, se puede automatizar. Se puede hacer un script. Yo os voy a poner un comando que evidentemente se puede mejorar un montón. Simplemente es una prueba de concepto. Os lo voy a ir explicando paso a paso para que se entienda lo que voy a hacer. Yo os digo que esto se puede hacer con scripts, en Bash, en Python, en el lenguaje de programación que queráis. Yo lo voy a hacer con un único comando en la línea en la shell, en el bash de la máquina atacante. Aquí lo que estoy diciendo es, vas a ejecutar un bucle for recorriendo estas extensiones. Voy a probar ficheros PHP, PHP5, PHP6, PHPjar, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer para cada una de estas extensiones? Bueno, pues yo voy a ejecutar los siguientes comandos. A ver que os lo pongo aquí ahora. Os digo que no es un comando excesivamente elaborado, pero vale a modo de ejemplo. Y esto creo que era 2.38. Vamos a ver aquí. Sí. Vale. Lo que estoy haciendo... Bueno, ya cierro la máquina esta. Bueno, esto da igual, lo dejo así. Vale. Lo que estoy haciendo aquí es... Voy a probar estas extensiones. Y para cada extensión, porque lo estoy haciendo con un bucle for, lo que hago es... Saco por pantalla la extensión que estoy probando. Y luego con el cur, fijaros que ahora, para enseñaros algo nuevo, no voy a utilizar el cur-t, sino que digo cur-x método put. Aquí le digo que quiero subir a esta URL, es decir, al servidor web puerto 8080, quiero subir un fichero que se llama subida. En la
primera iteración del bucle el punto PHP, en la segunda PHP 5, en la tercera PHP 6, PHP tal, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el contenido de este fichero? Bueno, pues el contenido de este fichero se lo indico con la opción "-d", y es este código PHP, ¿vale? Se podía mejorar, pues por ejemplo, silenciando el cur y que únicamente me devuelva el código de respuesta. Y entonces ya veo, si el código de respuesta es un código de respuesta 200, seguramente sea subida positiva del fichero. Si es un código de respuesta 415, que era el que me daba, pues medio no soportado, eso implica fichero no subido. Vale, esta, les digo, es una prueba de concepto. Voy a ver el resultado de la página web que me devuelve el servidor web y voy a poder ver rápidamente si ha tenido éxito o no mi subida. Y aquí veis la ejecución. Ya os digo que no está muy elaborado, pero como prueba de concepto valdría. Automatización de la prueba de subida de ficheros. Esto lo vamos a ver más adelante con programas como Bursuit. Y aquí veis, con PHP me da por aquí error, con extensión PHP 5, error, con PHP 6, error, con PHAR, error. Y aquí voy probando, fijaros, con .txt aquí cambia la cosa, no me dio ningún mensaje de error. Subí el fichero, el servidor respondería con una cabecera 200 y bueno, eso ya no se muestra, no me devuelve ninguna página web. Y en las otras extensiones, más de lo mismo, ¿vale? Nuestro recurso aquí se llamaba subida, y bueno, podemos comprobar que efectivamente subida.txt pues se aparece, ¿vale? Bien, resumiendo la resolución de esta máquina. ¿Qué hicimos? Nosotros somos atacantes. El primer paso, por supuesto, descubrir la dirección IP de la máquina unit. Segundo paso, enumeración. Tengo que descubrir qué servicios están accesibles en esa máquina. Para eso hago un barrido de puertos. Una vez que descubro los puertos, descubro información adicional de esas aplicaciones, de esos servicios. Tengo SSH. ¿Qué versión de SSH? Tengo SSH, ¿qué método de autenticación me permiten para una última posibilidad, que era ataque de fuerza bruta? Tengo un servidor web en el puerto 80 y otro en el puerto 8080. Bien, ¿qué métodos tienen habilitados esos servidores? En uno tengo dos métodos no peligrosos y en el otro tengo dos métodos peligrosos, el put y el move. Sigo analizando, pues con WhatWeb o incluso con Nikto para detección de vulnerabilidades. Hago un fuzzing para descubrir si hay por ahí carpetas o ficheros de interés para seguir mi investigación. No encuentro nada, entonces procedo a probar la subida de ficheros con el método put. Compruebo que no me deja subir determinadas extensiones, con lo cual, bien de forma manual o de forma automatizada, pruebo varias extensiones y descubro que me permite subir ficheros .txt. Bien, subo ficheros txt y luego con el comando move puedo cambiar la extensión y pasarlo, en este caso, a PHP. Hemos generado una reverse shell personalizada para que me devuelva una línea de comandos a mi máquina atacante Kali. Subo esa reverse shell con extensión .txt aprovechándome del método put. Aprovechándome del método move, esa reverse shell la paso a .php y eso sí lo va a ejecutar el servidor web. Cuando yo pongo en mi máquina Kali un netcat a la escucha y solicito la ejecución de la web shell, obtengo una línea de comandos. Hago una mini enumeración en el sistema. ¿Quién soy? Soy el usuario www-data. Me fijo que hay más usuarios en el sistema. El root y el no privilegiado Jones. No puedo acceder a más información interesante. Miro qué permisos tengo. sudo -l. Descubro que puedo ejecutar como usuario Jones la aplicación Xargs. Bueno, pues busco información en internet, en este caso en GTF o Beans, y descubro que Xargs me permite obtener una línea de comandos, con lo cual, aprovechándome del sudo -u-jones, obtengo una línea de comandos. He pasado a ser el usuario Jones, escalado horizontal de privilegios. Vuelvo a iniciar el proceso. Estoy en el sistema como Jones, quiero escalar privilegios. Enumeración. ¿Quién soy? ¿A qué grupos pertenezco? ¿Dónde estoy? ¿Qué ficheros puedo ver que puedan tener información relevante? ¿Y qué permisos tengo? Una mini enumeración manual y descubro que el usuario Jones puede ejecutar como sudo el comando su. Eso implica comprometer la máquina completamente. Sudo su
menos root. Esto lo podéis comprobar en GTFO-beans o bueno, ya directamente porque es un comando muy utilizado. Y una vez que ejecuto el sudo su menos root, ya soy root y tengo un compromiso total de la máquina.